Hola, ¿qué tal chicos? Esta semana vamos a estar observando lo que son los tipos de células. La semana pasada estuvimos viendo un poco de la historia de la teoría celular y también estuvimos observando cuáles son los postulados propios de la teoría celular. Pero esta semana observaremos los tipos de células. Las células se dividen en dos tipos, las eucariotas y las procariotas. Y dentro de las eucariotas se dividen entre células animales y vegetales. Vamos a iniciar ahora con las células de tipo procariota. Las células de tipo procariota son generalmente células muy pequeñas en las cuales no van a generar tejidos. De hecho, se observan demasiado en organismos unicelulares. ¿Qué quiere decir esto? Que son organismos que solamente se conforman de una sola célula. La gran característica de las células procariotas es que su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. El citoplasma es una conjunción de agua y múltiples nutrientes que mantienen viva a la célula. Ahora, vamos a ver un poco de las partes de la célula procariota. Primero, vamos a ver los pilus o los pilis. Estos pilis generalmente sirven mucho en bacterias para poder adherirse. Son creados por proteínas de adhesión, las cuales pueden generar una unión clara entre un tejido cualquiera de un ser humano o de algún otro animal y ellos mismos. O también puede secretar algo llamado biofilm. Este biofilm es como digamos una conjunción, una unión entre múltiples bacterias gracias a algunas proteínas de adhesión. Ahora, la cápsula. La cápsula es muy diferente, es generalmente de lípidos, los cuales van a realizar una protección eh, a la célula. La va a evitar que se deshaga con facilidad y va a poder darle la capacidad de poder sobrevivir ante ciertos entornos. También la cápsula en algunas bacterias puede ser muy problemática, principalmente, por ejemplo, en las cápsulas del género Mycobacterium. ¿Por qué? Porque las micobacterias generalmente tienen una capa lipídica bastante compleja y difícil de destruir, pero en general son bacterias. Ahora tenemos también la pared celular. La pared celular se forma de proteínas, de carbohidratos y algunos otros lípidos. Estas son otra capa, las cuales generalmente lo que van a hacer o va a realizar generalmente es eh, filtrar las sustancias que van entrando y van saliendo de la misma célula. También esta pared celular le va a dar forma a la célula al estar generada por proteínas de estructura o proteínas estructurales. Continuamos con la membrana plasmática. La membrana plasmática es aquí donde van a realizar los múltiples procesos de filtración, de difusión facilitada o de absorción de nutrientes que presenta la bacteria en sí. La membrana plasmática está hecha de lípidos, de proteínas uh, y de es que son diferentes tipos de proteínas, son fosfolípidos, esfingolípidos, fosfoproteínas y proteínas las cuales van a generar una difusión facilitada hacia ciertas sustancias, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Luego tenemos el citoplasma, como los decía, el citoplasma es aquella sustancia formada principalmente de agua, la cual van a estar nadando todos los organelos y van a ser la necesaria para poder realizar múltiples funciones a las células. Tenemos los ribosomas. Los ribosomas son todas aquellas como estructura de las cuales van a generar la síntesis de proteínas, algo muy importante porque tenemos el libre acceso del ADN a estos ribosomas para poder realizar sus proteínas. Por último, tenemos el flagelo. El flagelo es una estructura en forma de cola que generando movimientos va a poder darle una mayor movilidad a la célula. Ahora, tenemos las células eucariotas. Las células eucariotas en general lo que realizan o su gran característica es que tienen todo el material genético encerrado en un núcleo. Este núcleo lo que va a realizar
es que va a tener encerrado al ADN y va a hacer el traspaso del mensaje del ADN por el ARN. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de las partes de la célula eucariota animal. Bueno, vamos a iniciar con la membrana. Recordemos que la membrana es una capa doble de lípidos, los cuales van a dar paso a diferentes electrolitos, va a darle paso al agua, al azúcar o a algunas ciertas proteínas que van a realizar funciones importantes dentro de la célula como tal. Las mitocondrias, algo muy interesante que tienen las células eucariotas, son estas pequeñas estructuras de forma, de forma de zigzag que tienen dentro, en forma de frijol, las cuales van a estar encargadas de la respiración celular. Esa respiración celular es importante porque es gran parte del metabolismo de la célula en su interior. Entre las mitocondrias y las vacuolas, lo que vamos a observar son algo llamados centriolos. Los centriolos son proteínas de soporte y de estructura que le dan la forma adecuada y le da la capacidad de adherirse a otras células, eh, a la célula original. Luego tenemos las vacuolas y los lisosomas, que son casi lo mismo porque son espacios huecos los cuales van a estar transportando eh, desechos de la célula hacia afuera. Luego tenemos la membrana nuclear. La membrana nuclear es excesivamente selectiva, está formada también de lipoproteínas, pero generalmente lo que va a tener su gran función es darle paso al ARN para que se transfiera hacia el retículo endoplásmico rugoso, que ahorita vamos a hablar de él, para poder generar la síntesis de proteínas. Luego tenemos la cromátina o la cromátida y los poros del núcleo, que son principalmente ya la cromatina es un ADN condensado y el poro es el traspaso que va a generar los núcleos. Ahora, el retículo endoplásmico rugoso es el que está encargado de la síntesis de proteínas. Recibirá el mensaje del ADN y va a empezar a juntar aminoácidos uno tras de otro para generar una cadena propia de proteína. Ahora, después de que estas proteínas se crearon, se van a transferir al aparato de Golgi, donde van a madurar para poder salir. Ya los microfilamentos y los microtúbulos son generalmente ya de soporte, son estructuras que dan soporte a la célula. Los ribosomas son aquellas estructuras que van a generar que van a transportar al ADN fuera del núcleo. Bueno, al ARN fuera del núcleo. Por eso también existe el ARN ribosomal. El retículo endoplásmico liso está encargado principalmente de la síntesis de lípidos. Algo muy importante principalmente para la membrana celular de nuestra célula. Y por último, la estructura de la célula vegetal. La célula vegetal tiene otras estructuras muy diferentes a las de la célula animal, principalmente por el hecho de que tiene, por ejemplo, un cloroplasto. Un cloroplasto es aquella estructura que va a encerrar a la clorofila y va a tener una función importante. De hecho, es donde se realiza toda la función fotosintética y de la obtención de energía de la fotosíntesis. Por ejemplo, tenemos los plasmodesmos. Los plasmodesmos son aquellas estructuras que van a dar soporte a la célula vegetal. Luego tenemos el retículo endoplasmático liso, que ya sabemos que es para lípidos. Tenemos los ribosomas, que ya tenemos también su función. Los leucoplastos. Los leucoplastos son estructuras incoloras, pero van a estar encerrando pigmentos. Que está como los cloroplastos o los plasmodesmos. Los plasmodesmos son unas estructuras que, ya me acordé, que generan color a las diferentes células.
El aparato de Golgi ya observamos que es para la maduración de proteínas. El peroxisoma también lo presentan las células animales. El peroxisoma son aquellas estructuras que están dedicadas 100% a a evitar que el peróxido de hidrógeno que produce nuestra célula mate a la célula per se. Y esas son las demás estructuras ya las vimos en la célula animal. Bueno, actividades a realizar. Realizarán un esquema de alguna de las células observadas en clase y explicarán cada una de sus partes. Van a explicar la función de cada organelo de la célula que ustedes escojan. Luego tienen que participar en el debate que se estará llevando a cabo a la hora de su clase para que yo pueda contestar todas sus dudas. El valor de actividades es de 5% sobre su calificación final. Les agradezco mucho la atención prestada. En la siguiente clase estaremos viendo los procesos celulares. Que tengan una bonita semana. Oh, disculpen.